Buenos días, estimados estudiosos. Iniciamos formalmente la clase de hoy, 28 de julio. Inicialmente, pues voy a mostrarles en qué consiste la actividad de cátedra y después me dirigiré a la actividad de tecnología e informática. La actividad de cátedra para la paz, esto consiste en la lectura de un artículo. Estos artículos que seleccioné para este periodo pues van muy en función de lo que ha Profe, sido. Señora, se le está escuchando la voz 3 veces a la vez. como con lupa, Sí, sí, señor. es decir, en estos momentos están sintiendo eco. No, ya no, pero ahorita cuando estaba hablando, o sea, cuando habla largo, sí se escucha como un eco. Bueno, voy a tratar de no hablar tan rápido. Entonces, ese artículo viene de acuerdo a cómo se concibió el proceso de paz en una parte que es muy crucial, que es respecto a la memoria colectiva. Y esa memoria colectiva, ¿a qué va? Pues ustedes se dieron cuenta, una de las cosas del proceso de paz, cuando salió el dichoso plebiscito, fue que para muchas personas el conflicto no fue tan incidente, es decir, no los impactó tanto como a otras regiones. Y para muchos, pues en sus recuerdos, pues siempre vieron digamos, a las Fuerzas Armadas de la guerrilla como un enemigo que la única forma de que lo concebían era desaparecerlo, pero había otra población que estaba inmersa en un conflicto donde veía un Estado que de una u otra forma, con todos esos bombardeos y con todas esas situaciones de guerra, pues también estaba afectando a esa población. Entonces, esta parte de la memoria colectiva, pues es decir, hubieron masacres, hubieron desapariciones forzadas. Entonces, eso impactó mucho en la memoria de todos los colombianos de una u otra forma. Sobre todo también cuando dijimos, oiga, toca hacer un proceso de perdón. Y ese proceso de perdón, hasta dónde va el perdón? Entonces, ahí aparece una justicia transicional, donde se habla de contar la verdad y existir una reparación. Entonces, este artículo nos abre el panorama de una forma amplia con respecto a eso. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que la parte de la memoria colectiva pues tiene unas implicaciones tanto desde el punto de vista cognitivo, es decir, qué tan es la persona llevar los recuerdos en el tiempo, o también su impacto psicológico. Entonces se habla que en este artículo nos expone la complejidad y los desafíos que supone la elaboración de procesos de construcción de memorias colectivas sobre periodos de violencia extrema recientes, entre ellos la amnesia de los recuerdos de paz en Colombia, donde se identificarán las realidades como esta. La amnesia colectiva no es el fruto de la inexistencia de información, sino de una construcción social del olvido. Y esa construcción social del olvido, pues ustedes saben que no ha sido para nada fácil. Si ustedes se ponen a pensar toda la cantidad de excombatientes que se han ido matando después del firmado del Tratado de Paz, pues eso tiene unas implicaciones. ¿Por qué? Porque ese olvido ha sido muy, muy renuente a que se dé en muchas partes del país. En otras de pronto sí ha logrado darse en función de que, pues que en algunos momentos ustedes han visto que los paramilitares y los guerrilleros entablaron amistades, que usted diría, pero ¿cómo si eran dos agentes que eran opuestos dentro del conflicto? Entonces, eso es otro aspecto muy interesante. También se dice que debemos considerar que recordar etimológicamente significa volver a pasar por el corazón. A su vez, acordar supone aproximar y unir los corazones. El desafío que plantea el recuerdo en estos contextos es el de poder recrear una comunidad de sentimiento y de razón sobre la que se dirijan representaciones políticas pertinentes para la consolidación de una convivencia pacífica. Visto así, los múltiples procesos de verdad y memoria constituyen la piedra clave en la construcción del edificio de una sociedad de paz
de trascender la violencia extrema. Entonces, como ven, esto va a ser una línea base para ustedes, para que comprendan un poco más esa memoria colectiva, cómo incide y ese olvido, y más en función también de ese perdón. ¿Sí? Porque esa amnesia, usted dice, bueno, ¿cómo va a tener amnesia con tantos recuerdos o cómo va a tener amnesia con tanta información de un conflicto armado que se degradó mucho y durante tantos años en nuestro país? A partir de la segunda hoja está el artículo. El artículo fue escrito por Lorena Garzón Godoy, entonces ahí muestra diferentes, digamos, desde el punto de vista tanto de literatura, es decir, primero trae un reflejo de lo que sucedió en Argentina y después la autora pues expresa aspectos sobre lo que se dio en Colombia. Entonces ahí está el artículo, entonces lo tendrán que leer. Buenos días. Profe, una pregunta. Señora. Entonces, tener la memoria para la paz implicaría que muchas personas de las que ya han sido pues afectadas por esto puedan sanar sus heridas y pues para ahorita pues no sé, como que sería mejor que tuvieran memoria colectiva para que muchas personas dejaran de estar afectadas. Pues esa memoria colectiva va más enfocada, es decir, a cómo yo puedo olvidar, ¿sí? Profe, o sea, como el tema de lo del conflicto armado, como hay personas que lo unieron, ¿verdad? Sí, sí, si ustedes han visto muchas noticias que la construcción de la memoria histórica del conflicto ha tenido muchas matices, es decir, algunos interpretan la memoria del conflicto de una forma y otros la ven de otra forma. Construir esa memoria histórica del conflicto y mirar que hubieron dos agentes que estuvieron de una u otra forma degradando el país, ¿sí? Entonces, eso logra identificar qué fue lo que verdaderamente sucedió y después entrar a decir, oiga, nosotros tenemos que olvidarnos, tenemos que prácticamente crear una... ¿Ustedes sí nos están escuchando a nosotros o no? Es que el profesor se salió y ahora qué pasó. Sí, nena, Mafe, yo te Sí, escucho, María explícame la Fernanda se clase, por escucha. Hola, gente. Yo no Caterina sé ahí sí habla, nada. ¿no? Cuando los profesores no están. Es que el profesor se retiró. Por eso, pero es que algo pasó. Pues pasó Yo que creo que es que el internet del profesor está muy malo. sí, yo creo. Y yo amo a mis gatos. Vamos a mejor el internet. ¡Pum! Entonces por eso nos sirve mejor. Gracias, chao por pobres. Como dijo el La profesor clase de está física de grabada. Marco, Creo que todos los internet internet no están es. como malos. Pues esto con mi hermano. El mío me está funcionando hoy súper bien, gracias a Dios. O si no estaría más estresada. Estamos quedando grabados en la clase, ¿yo? Y sí, Van con lo de matemáticas. No, con lo ética. Uy, qué taller tan divino. yo no he hecho nada porque No, es que yo estoy estaba haciendo acostada. primero de matemáticas. Ética. ¿Le suena el búho, no, el paloma Ni de... le suena la mascota. Sí, no es que no se quiere parar de ahí, se está ahí todo consentido. Está en clase. Oh, Chistoso. Pero de matemáticas está fácil porque ¿Qué solamente animal son tres tiene? primeros del uno y dos del segundo y ya. Palomito. ¿Me caga encima? No, yo le pongo algo y él se queda ahí. O cuando él va a cagar, saca el rabo de la mesa. Qué chistosa, ¿ves? Esto está siendo grabado. normal. Oiga, Denis, usted está igual al Esta profesor. clase hay que revisarla en YouTube para ver que el palomo de Denis saca el rabito de la mesa y hace papá. No, imposible. El profesor suba eso. Sí, qué oso. Ahora sí me está escuchando. Sí, señor. Vale, gracias.
Sí, es que parece que hay problemas aquí con la red. Entonces, se me ha desconectado. Bueno, entonces esa es la actividad de Cátedra para la Paz. Ahora vamos a mirar la actividad de tecnología. Entonces, para la actividad de tecnología, vamos ahora a trabajar con un lenguaje de programación nuevo, pues más de un lenguaje, digamos, esta parte de la codificación que vamos a utilizar es un codificado para montar página web que se llama HTML5. Entonces, en esta actividad lo que se va a realizar es una página web. Sí, pero la página web que vamos a realizar, como vamos a empezar a conocer la sintaxis de la codificación de ella, entonces vamos a utilizar digamos, una programación muy básica, ¿sí? Entonces, para realizar esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo les envío un ejercicio de ejemplo, que lo que quiero es que ustedes creen su biografía y que pueda ser elaborada en una página web. Para ella, ¿qué herramientas pues vamos a utilizar? Pues podemos utilizar un WordPad que es pues una hoja de texto de las que más básicas que maneja Microsoft, desde está en el sistema operativo de Windows. O también, ¿qué lo podemos hacer? Podemos descargar un software que se llama Sublime Text, que nos permite editar código de diferentes lenguajes de programación. O también lo podemos hacer online con la aplicación que les aparece ahí, que se llama https://codepen.io. Entonces, ahí les entrego el ejemplo base para poder, o entre comillas, la plantilla para poder elaborar la biografía. Entonces, vamos a empezar a ver un poco con respecto a esta sintaxis. No sé si todos están visualizando lo que les estoy mostrando en el documento en Word. Sí, señor. Listo. Entonces, esta sintaxis de este lenguaje, pues es basado en un lenguaje de etiquetas. Etiquetas es que, pues las estructuras que van aquí colocadas entre estos menores y mayores, símbolos de menores y mayores. En ese caso, esto es lo que estoy codificando en HTML y este es el resultado que visualizo en el navegador. Entonces vamos a mirar algo sobre el marco teórico para que de una u otra forma se vayan apropiando más de la sintaxis. Cuando les digo apropiarse de la sintaxis es que estas etiquetas toca conocerlas y saber cómo se colocan, ¿sí? Y por qué se colocan, ¿sí? Conocer todas las etiquetas de HTML son muchísimas, entonces posiblemente solamente vayamos a conocer un poquitico un cuerpo de esas etiquetas, pero es que nos permitirá elaborar páginas web básicas. Entonces, se dice que este lenguaje es un lenguaje marcado, que no es lo mismo que un lenguaje de programación, que sirve para definir la estructura y la semántica de nuestra página web. Cuando se dice la estructura, es decir, cuál va de primero, cuál va de segundo, cuál va de tercero. Y la semántica es cuando yo coloco el signo menor, cuando coloco el signo mayor, cuando coloco un contraslash. Y también qué palabra coloco entre medio de esos símbolos. Se dice que HTML fue creado y mantenido por una organización sin ánimo de lucro que se llama la W3C Consortium, que es un consorcio formado por más de 400 empresas, entre ellas está Google, Microsoft, Mozilla, Apple. Y desde el consorcio trabajan continuamente en definir cómo se debe evolucionar este lenguaje y otros estándares que conforman la web. Posteriormente, los fabricantes de navegadores preparan los mismos, intentando conseguir que su código funcione igual en todos los navegadores, aunque desafortunadamente no siempre es así. Cada vez es una realidad más cercana. Esta parte del trabajo con este lenguaje
parte de prácticamente de los inicios. Se dice que la primera versión de HTML, la 2.0, surgió en el año 1995, ¿sí? Después del 2014 ya estamos trabajando con HTML5, que es el actual y es el que nosotros vamos a aprender a utilizar. Entonces, a continuación relacionamos un ejemplo básico del uso de HTML. Entonces, aquí está la estructura básica del lenguaje. Primero, pues, inicia con un encabezado donde dice HTML. Después yo le especifico que dice lenguaje, dice LANG. No sé si lo alcanzan a apreciar bien. El lenguaje le estoy diciendo que es español. Después le creo una cabecera, que es esta palabra head. Y después le digo que los caracteres va a ser en el formato UTF-8. Estos son los caracteres que siempre vamos a manejar nosotros, que es el código ASCII que nosotros manejamos. Después viene el título de la página. Entonces el título de la página, en este caso, es estructura básica HTML5. Si ustedes ven el título, existe dentro de estas viñetas que dice title y title, solamente que cuando yo abro un título, pues cierro el título con la misma palabra y un contraslash. Arriba, como creé una cabecera que se llama head, también la tengo que cerrar. Y en el body es el cuerpo de la página web, y ahí pues yo puedo colocar lo que yo quiera, ¿sí? En este caso, pues estoy colocando texto. Y como abrí un cuerpo, pues cierro el cuerpo y finalmente cierro el HTML, que fue la cabecera que creé. Entonces, si ustedes ven este tipo de sintaxis, lo que hace es colocar etiquetas y cada vez que coloco una etiqueta, la cierro. Entonces, primero empecé con la etiqueta grande, que es para que el navegador me identifique que el lenguaje es HTML y que el lenguaje que estoy utilizando está en lenguaje español. Seguidamente creé la cabecera, después creé el cuerpo, y eso es lo que constituye la página web. Después de realizar esto, si yo lo guardo con un nombre y le digo .html, cuando lo abre con el navegador, lo que me va a aparecer: hola mundo, soy Ricardo. Es decir, solamente me va a aparecer lo que está en el cuerpo. Entonces dice que lo primero es saber que las etiquetas solo pueden ser de dos tipos: la que tienen una apertura y un cierre, como el siguiente caso, como la que vemos aquí. Esta es la estructura de la etiqueta. Parte de un elemento, un atributo. A ese atributo se le puede colocar o no colocar un valor, un contenido y el cierre del elemento. Un ejemplo. Aquí tenemos esta etiqueta que nos sirve ¿para qué? Para poder colocar un link de una página dentro de nuestra página. Mirar cómo sería el manejo de la página utilizando el editor. En estos momentos, yo entré a la página codepin.io, esta página que nos permite poder editar código en diferentes lenguajes. En nuestro caso, pues lo vamos a utilizar para HTML. Entonces, vamos a partir de un ejemplo básico. Entonces, por sintaxis, este es el cuerpo de cualquier página web que vayamos a elaborar. Es decir, ahí siempre va a tener esa estructura. Siempre va a tener el HTML, que va a definir que el código está en HTML, una cabecera. Esa cabecera siempre va a tener la misma semántica y la misma sintaxis, y después el cuerpo. En el cuerpo, ¿qué puedo colocar yo? Pues todo el texto que yo quiera.
También puedo colocar imágenes, puedo colocar videos. Cada vez que yo vaya haciéndole cambios a la página, esta interfaz, él automáticamente me va mostrando en la parte de abajo cómo me está quedando la página web. Profe, Señora. y si uno, por ejemplo, le quiere poner otro, si uno, por ejemplo, le quiere poner otra fuente o algo así. Si uno le quiere poner una fuente, pues uno lo que puede hacer es que son muchas etiquetas, así que de pronto yo quiero resaltar, entonces voy a hacerle eso. Si usted ve aquí, lo que hice fue resaltar la palabra tecnología, ¿sí? También puedo colocarle etiquetas. Si quiero colocar título. Entonces, si quiero colocarle etiquetas de título como para cambiarle, la tengo que colocar dentro de una etiqueta llamada H1. Entonces ahí el objetivo es que ustedes empiecen a conocer las diferentes etiquetas y en el caso de que yo quiera resaltar la palabra tecnología, también lo puedo realizar utilizando esta etiqueta que se llama Strong. Sí, es como resaltar fuerte. Profe, o sea, ¿eso quiere decir que vamos a manejar más Fiverr? Esto, por el momento no, vamos a saltar a este lenguaje que ustedes lo pueden trabajar en una hoja de texto, la pueden trabajar en Sublime, es decir, van a tener una facilidad de poder trabajar, también lo pueden trabajar desde el celular, porque solamente tienen que entrar a codepin.io y ustedes mismos van digitando. De tal forma de que todos pues no tengan inconvenientes, porque algunos que tenían computador, que otros no, entonces Profe, para o sea, facilitar un poco. usted nos puede hacer el favor y nos manda el link de eso, ¿verdad? Sí, no, yo ahí en la guía está el link, si ustedes lo quieren trabajar aquí, si no, ¿qué hacen? Entonces les voy a mostrar la otra forma, digamos, tenemos aquí el código, entonces abro un archivo WordPad. Profe, dejo de compartir pantalla. Sí, ya les muestro, ya les muestro. Abro un archivo WordPad. El WordPad, pues ustedes saben que es el documento básico que tiene. Ahí puedo hacer el código. Le doy a archivo, guardar como. Lo voy a guardar, voy a decir ejemplo.html, lo tengo que guardar es así, ejemplo.html. Cuando ya lo guarde, me voy al directorio donde lo tengo. Y cojo y ese archivo lo arrastro y lo pego en el navegador.
Entonces, cojo y lo arrastro en el navegador o lo abro en el navegador y ustedes ven que me aparece aquí lo mismo que me estaba apareciendo en code.io, ¿sí? Es decir, si no tienen tampoco conectividad a internet, pues no pasa nada, lo pueden hacer en una hoja común y corriente de WordPad, lo guardan con la extensión HTML y lo abren desde el navegador. Ahí estoy entrando localmente, es decir, tampoco necesito internet. Entonces, espero que de esta forma pueda cumplir con la elaboración de la actividad. Inicialmente, pues, ¿cuál va a ser la actividad? Pues hacer una página web con su bibliografía e ir aprendiendo las diferentes etiquetas que tiene este lenguaje, ¿sí? Como les digo, la estructura es la misma, entonces no vamos a tener muchas variantes, ¿sí? Es decir, solamente va a basarnos en aprender cómo se trabaja en la estructura y saber utilizar las diferentes etiquetas para ir haciendo diferentes cosas. En eso consiste la actividad. ¿Sí quedó claro? Sí quedó claro en lo que consiste la actividad. Es hacer una página web básica con la información de la bibliografía basado en la sintaxis que yo les comparto ahí. Listo, profe. Sí, señor, profe. Ah, bueno, profe, listo. De todas formas, pues a medida que usted vaya mirando, pues también en internet hay una cantidad de cosas con respecto a etiquetas. De pronto alguno dirá, uy, profe, mire, ya aprendí a utilizar esta etiqueta y con esto se puede hacer otra cosa. Eso sí ya es de libre albedrío, ¿sí? También ahí hay un marco teórico grande dentro del formato para que vayan también aprovechando del entendimiento de este nuevo lenguaje que vamos a trabajar. Si existe alguna inquietud o cosa, pues me escriben por el WhatsApp y les voy colaborando, ¿vale? Le agradezco mucho. Gracias. Vale, quedamos así entonces. Listo, chao, chao. Chao, profe. Buenos días, estimados estudiosos. Entonces iniciamos formalmente la clase hoy 28 de julio. Vamos a trabajar primero cátedra para la paz y después realizaré una exposición de la actividad de tecnología e informática. ¿Todos me escuchan bien, cierto? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, la actividad de cátedra para la paz, vamos a trabajar 3 conceptos que han sido fundamentales en lo que es la parte de un conflicto armado: memoria, resiliencia y reconciliación. Entonces se habla que la memoria es como un concepto, está ligada al tiempo, entendido esto no como una línea de recta uniforme donde transcurre el acontecer de la humanidad, sino como un espacio multiforme en donde se marca la experiencia de cada ser humano. Una de las principales características de la memoria en cada una individual, colectiva e histórica es que ésta se nutre de la simultaneidad, de los lazos derivados del relacionamiento con el otro y el entorno de la sincronía que se establece con los acontecimientos sociales y culturales. Seguidamente, vamos a mirar la terminología de lo que es la memoria histórica, que es de pronto a lo que más nos apremia, a lo que son lo que ha sido el conflicto armado. Entonces se habla que en un momento lo que es la memoria y la historia son dos cosas, como dos líneas diferentes, pero en algún momento entre ellas dos se entrelazan y nos permiten vislumbrar lo que son, cómo estos recuerdos basados en hechos históricos, pues nos presuponen consecuciones de cómo nosotros cognitivamente comprendemos o relacionamos sucesos que hubiesen pasado. Se dice que el término memoria histórica parte de la relación de dos conceptos que han tenido desarrollos independientes: la memoria y la historia. Existen corrientes de pensamiento que los contraponen por haber sido trabajados por disciplinas distintas.
La memoria por parte de la sociología y la historia por parte de la historiografía. Sin embargo, en el campo que nos ocupa nos interesa la tendencia que une estos dos conceptos desde la articulación y que plantea la generación de acciones sociales, políticas y reivindicativas que surgen del análisis y el razonamiento de los eventos violentos a través de la premisa de la búsqueda de la transformación social. Se dice que si bien no existen acuerdos en torno a la definición del concepto de memoria histórica, para los fines de este texto acudiremos a la propuesta de la memoria histórica razonada. Esta considera los ejercicios de la memoria como una acción política de parte de quienes construyen de manera colectiva la memoria de un territorio. Se dice que la memoria histórica razonada que se pretende construir no es un simple ejercicio de recuerdo o rememoración, sino un producto de valoración crítico-analítica que pueda convertirse en herramienta prospectiva para superar el pasado, recordando como hecho doloroso, poniendo en acción para la construcción del futuro desde el presente. Entonces, hay unos referentes ahí con respecto a lo de la memoria histórica. Los otros términos que vamos a mirar es lo que es la resiliencia. La resiliencia va asociado a ¿qué? A que cuando algo me afecta a mí, o puede ser una situación circunstancial o puede ser una situación que lleva mucho tiempo, yo cómo reacciono ante esa situación y logro tanto soportarme o adaptarme a esa situación y continuar mi camino hacia adelante. Se dice que este término resiliencia tiene su origen en la física y se refiere a la capacidad de un material para recobrar su forma después de haber estado sometido a altas presiones. Es decir, desde el punto de vista físico, es decir, como si yo estuviera torciendo un hierro, y en algún momento él trata de ajustarse o adaptarse a su forma natural o inicial. Entonces, eso es desde el punto de vista físico, pero si lo vemos desde el punto de vista de las relaciones humanas o personales, es decir, yo estuve sufriendo por una desilusión amorosa o yo estuve sufriendo por una pérdida de un familiar, ¿cómo yo como persona a partir de esas presiones, porque son presiones desde el punto de vista psicológico, cómo yo me puedo adaptar o cómo yo me puedo alterar para tratar de mantener mi línea de vida? Entonces, la adopción de esta en las ciencias sociales se realizó a través de la psicología a mediados del siglo XX. A partir de este momento, el concepto de resiliencia se ha aplicado a diferentes situaciones de la vida cotidiana, en las que el ser humano ha debido sobreponerse a episodios traumáticos, tanto a nivel individual como colectivo. Si bien no existe una definición única de resiliencia, en este texto tomamos una dada por un autor que se llama Reuter, quien la define como la habilidad de resurgir de la adversidad y adaptarse y recuperarse y acceder a una vida proactiva y significativa. Ya ven por qué este texto es muy importante desde el punto de vista de Cátedra para la Paz. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestro país llevó muchos años inmerso en un conflicto armado grande, ¿sí? Y eso de todas formas para uno fue muy adverso. ¿Por qué? Porque la gente que estaba precisamente en las zonas del conflicto armado, donde más era fuerte el conflicto, pues tuvieron sus secuelas o sus consecuencias por ese conflicto. Entonces, esa gente que prácticamente le tocó volverse a reinventarse a algunos, ¿cómo pudo resurgir y poder luchar contra la adversidad? ¿Por qué? Porque hay traumas psicológicos, hay pérdidas económicas, hay pérdidas sentimentales, hay mucho daño a la persona. ¿Y cómo se puede recuperar? Se adapta y se recupera para poder continuar su vida de forma proactiva y significativa. Eso es prácticamente un término que debíamos todos guardar mucho en el corazón. ¿Yo qué tanta resiliencia puedo llegar a tener para poder continuar con el desarrollo de mi vida? También se dice que en nuestro medio ese concepto ha tomado fuerza a través de los ejercicios de memoria histórica y colectiva, que como se vio en el capítulo anterior, pone de manifiesto las habilidades adaptativas de las víctimas de vulneraciones graves de los derechos humanos. Además, para la sociedad colombiana, el interiorizar este concepto será de suma importancia y trascendencia
al momento de la implementación del acuerdo de paz, pues permite hacerle frente a las victimizaciones y realizar el tránsito a la reconciliación. En Colombia, muchos habitantes que han resistido y se han sobrepuesto a los vejámenes del conflicto armado tendrán la oportunidad de mostrar al país los procesos de transformación que les permitieron sobreponerse a los episodios de dolor y sufrimiento que se ha padecido. En medio ciclo de esta confrontación armada, es necesario que la resiliencia tenga un enfoque integral que permita a los sujetos adquirir capacidades de humanismo en el contexto comunitario y que lleven a las poblaciones a resignificar las relaciones interpersonales, sociales, culturales y políticas como factores protectores dentro de su entorno. El otro término que se va a visualizar es el término de la reconciliación. Sí, que la reconciliación como desarrollo teórico ligado a temas de justicia transicional se da a partir de los tránsitos de regímenes dictatoriales o estados democráticos en la segunda mitad del siglo XX. Una de las acepciones más aceptadas fue la de reconciliación, en la que propone López, en donde se define así. Se dice que la reconciliación emerge como un proceso extremadamente complejo y multifactorial de largo plazo, que incluso puede tomar varias generaciones, con un gran número posible de vías metodológicas de abordaje, e igualmente con numerosas vías terapéuticas multidimensionales. Reconciliar significa crear o volver a tender puentes. Es una forma de proporcionar las condiciones necesarias para que se restituya el sentido de las cosas y el sentido de la justicia, dejando los espacios ocupados por el sinsentimiento, esto es, por la violencia, la crueldad, el odio y el rencor. Entonces, a partir de la lectura, lo que ustedes pues van a hacer, pues va a ser un resumen, ¿sí?, de esta terminología. Entonces, ahí en esa actividad se va a realizar un resumen de la lectura, memoria, resiliencia y reconciliación, que iniciará a partir de la siguiente página. En eso consiste esta actividad de Cátedra para la Paz. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Listo. Ahora vamos a mirar la actividad de tecnología e informática. Entonces, la actividad de tecnología e informática ya está subida en la plataforma. Vamos a conocer una de las fuentes de energía renovables que está siendo muy empleada a nivel mundial por sus beneficios, energía a partir de la proveniente del aire, o lo que se llama la energía eólica. ¿Todos están mirando ahí la presentación? Señor. Listo, espérese, a ver, le aumento un poco de tamaño. Listo. Listo, entonces, inicialmente lo que es la energía eólica, pues, tiene su historia muy remontada a la época de los egipcios. Ellos fueron los primeros que aprovecharon este tipo de energía. Se dice que después del siglo VII después de Cristo surgen los molinos elementales en Persia para el riego y para moler el grano. Estos molinos pues eran impulsados por el aire. Se dice que a partir del siglo XII y XIII empieza a generalizarse el uso de los molinos de viento. Estos molinos se mantienen hasta el siglo XIX. Entonces, lo que sucedió ahí fue que se creó la primera versión de molino de viento y hubieron mejoras circunstanciales en su diseño. Después se dice que en 1802 Los Kelvin asoció un generador eléctrico para obtener energía eléctrica.
Entonces, a partir de ese año, pues empezó a hacer esa de la energía proveniente de los vientos a energía eléctrica, utilizando el concepto de un dispositivo eléctrico que se llama generador. Ahorita vamos a ver en qué consiste ese dispositivo eléctrico. Se habla que en la segunda mitad del siglo XIX aparece el molino multipala tipo americano que sentará las bases para el diseño de los modernos generadores eólicos. Se dice que entre las guerras mundiales, cuando aparecieron los proyectos de grandes aerogeneradores de 2 y de 3 palas. Una de las cosas que siempre van a ustedes a tener en cuenta, que siempre las guerras mundiales resultaron siendo unas impulsores de la tecnología. Gran cantidad de las tecnologías que nosotros contamos a la actualidad fueron forjadas en función de ese conflicto que fue algo grande a nivel mundial, en función de que muchos de esos desarrollos, tanto desde el punto de vista de electrónico, mecánico, eléctrico, se dieron durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y también algunos en la Guerra Fría. También vieron de pronto unos baches, como fue el bajo precio del petróleo, determinó su suspensión de los grandes proyectos en todo el mundo. Entonces, si se dan cuenta, antes, por los bajos precios del petróleo, pues no estaban interesados en la búsqueda de fuentes de energía alternativas. Después se dice que con la primera crisis del petróleo se reiniciaron los proyectos de energías alternativas. Características generales de este tipo de energía. Se habla que la energía eólica es una energía renovable, es decir, que nunca se acaba. Se dice que esta energía de forma indirecta es una energía proveniente del sol, dado que por los niveles de temperatura que se adquieren en las diferentes capas de la atmósfera, pues hay cambios de presión. Y esos campos de presión en la atmósfera pues permiten la generación del viento. Se dice que las zonas más favorables son las regiones costeras y grandes estepas donde hay vientos constantes. Se dice que una velocidad promedio o media mayor de 30 kilómetros por hora. Aquí en Colombia ya existen algunos proyectos de energía eólicas. El más conocido es el que existe en La Guajira. Allá existe un parque eólico que fue el gran proyecto. También se dice que en La Guajira, potencialmente en el futuro, a corto plazo, podrá ser una gran zona donde se puede utilizar este tipo de energías alternativas, dado tanto los recursos de radiación solar como de vientos que se tienen. Esta es una imagen de una disposición de aerogeneradores colocados en toda la periferia de la costa. Se dice que un aerogenerador obtiene su potencia de entrada convirtiendo la fuerza del viento en un par actuando sobre las palas de un rotor. Al actuar esas palas del rotor, lo que genera es un torque en el cual ese torque hace que giren las hélices. Esas hélices que están girando internamente están acopladas a un generador. Ese generador, a partir de unos campos electromagnéticos, que ahorita vamos a mirar en qué consisten los campos electromagnéticos, pues puede generar un flujo de corriente y eso ya se constituye como energía eléctrica. Se dice que también depende de la densidad del aire, del área de barrido del rotor y de la velocidad del viento. ¿Sí? Aquí hay una ecuación matemática que nos permite cuantificar la potencia. Dicha potencia pues depende de la densidad del aire, de la superficie de las aspas y de la velocidad del viento. Aquí está, digamos, una curva característica de la potencia que puede lograrse generar a partir de esa ecuación. Entonces ahí habla que posiblemente si se tienen muy buenas velocidades promedio del viento se logre
potencias hasta de 600 kilovatios. Después más o menos entenderemos qué significa esa unidad de los 600 kilovatios. Se dice que qué variables se deben tener en cuenta: velocidad media del viento y distribución de las frecuencias de velocidad. Esa velocidad media del viento y esa frecuencia de velocidad, ¿a qué se llega? Pues cuando se montan estos sistemas, pues se busca que siempre exista o se pueda considerar un mínimo de niveles de viento. Si los niveles de viento son muy por debajo, pues el sistema va a tener, digamos, no va a poder generar la energía eléctrica suficiente para poderlo conectar a un sistema de distribución de energía o a un operador que ofrezca venta de energía eléctrica. También esto viene de la frecuencia de la velocidad, pues también pueden entorpecer el buen funcionamiento del aerogenerador. También tiene que tenerse presente que existe una variación del viento en función de la temperatura y también los valores extremos de las ráfagas, ¿sí? Algunos de ellos pues pueden generar daños en el aerogenerador. Entonces, ahí existe también una expresión matemática que permite evaluar la velocidad del viento. Esa caracterización de la velocidad del viento la puede obtener a partir de la velocidad del viento conocida a una altura h0. H en este caso es la variable a la cual se quiere estimar la velocidad del viento. H0 se considera la altura de referencia y n es un valor que depende de la rugosidad del terreno. Aquí hay unos valores para esa variable n. No es lo mismo si está en el mar, en la arena, en la nieve, si es rugoso, si hay bosques o si hay ciudades o edificios. Porque pues eso tiene sus implicaciones en el cálculo de la velocidad del viento. Entonces, ahora vamos a mirar los tipos de aerogeneradores. Hay unos de eje horizontal, otros de eje vertical. Entonces, los de eje vertical son de la forma que le estoy mostrando ahí en la imagen. Espere, la crezco un poquito. Donde ustedes ven que las aspas están ubicadas de forma oblicua, ¿sí? Como una batidora, y en lo cual en la dirección del viento pues permite generar un torque dentro de estas perillas que están de estos rotores que están tanto en la parte de arriba como en la de abajo, lo cual permite generar un movimiento circular, de tal forma que ese movimiento circular active el generador interno que tiene para generar la energía eléctrica. Entonces, características, pues el diámetro del rotor, el tamaño de las palas. Este multiplicador generalmente es un engranaje. Para comprender este engranaje es como cuando yo tengo una bicicleta de cambios. En función del arreglo entre el piñón grande y el pequeño, pues puedo hacer un engranaje para que su velocidad aumente o disminuya. ¿Cómo funciona un aerogenerador de eje horizontal? Entonces, vamos a mirar el otro tipo de aerogeneradores, que son los que más se encuentran en el mercado. Hay unos que son de torre, de rotor, multiplicador, generador de góndola, un sistema hidráulico, un sistema eléctrico y anemómetro o veleta. Vamos a mirarlo eso desde el punto de vista gráfico. Entonces, esto es un aerogenerador horizontal. Entonces, inicialmente pues están las palas, que son las hélices del aerogenerador. Después viene un eje. Este eje pues está acoplado a un sistema que permite multiplicar la velocidad en función de ¿qué? De un arreglo de engranajes. Como le digo, ese arreglo de engranajes es lo mismo cuando usted tiene una bicicleta de cambios, que ese eje es el siguiente eje, se lo acoplan a un generador. Este generador de corriente pues es el que permite, a partir del movimiento en forma de circunferencia de las aspas, que se vaya generando potencia. Estos sistemas también cuentan con una unidad de refrigeración, también tienen un sistema de control, de tal forma de que si el movimiento del vaivén del aire es muy pequeño, pues no obligue al que el sistema se
fluctúe mucho en los niveles de potencia que genere. Y lo mismo, que si la aspa está girando muy, muy rápido, pues los niveles de potencia tampoco se disparan. Entonces hay un sistema de control. Y ese sistema de control por eso también tiene acoplado pues un sistema anemómetro y veleta que permite mirar tanto la dirección como la velocidad del viento, que resulta siendo la información que utiliza este sistema para poder controlar el aerogenerador. Pues lo otro ya es la góndola, que es el sitio donde están ubicados todos estos elementos. Aquí les traigo otra imagen un poco más detallada de lo que existe dentro del aerogenerador horizontal. Entonces, aquí eso automáticamente ven la caja de cambios. Esta caja de cambios, como digo, son piñones, que es muy similar a los cambios de la bicicleta, y que van ¿para qué? Para en función del movimiento de este, pues sea multiplicado en el rotor del generador para que pueda generar más potencia en función de la velocidad que se vaya dando de este eje que está en color verde. Se dice que la góndola contiene los componentes claves del aerogenerador. El personal de servicio puede entrar a la góndola desde la torre de la turbina. A la izquierda de la góndola está el rotor del aerogenerador, es decir, las palas y el buje. Las palas pues son las encargadas de capturar el viento y transmiten su potencia hacia el buje. En un generador moderno puede generar hasta 1000 kilovatios. Cada pala mide aproximadamente 27 metros de longitud, para que más o menos dimensionen cómo es este dispositivo electromecánico. El buje del rotor está acoplado al eje de baja velocidad del aerogenerador. También existe el eje de baja velocidad, que es el que conecta el buje del rotor al multiplicador. El eje contiene conductos del sistema hidráulico para permitir el funcionamiento de los frenos. El multiplicador permite el eje de alta velocidad, que está en su derecha, gire 50 veces más rápido que el eje de baja. ¿Me están escuchando? Daira, Yerly, José, ¿me están escuchando? ¿Habían alcanzado a ver el video o no? ¿Ahí están viendo el video? Un generador eléctrico es un dispositivo que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Se produce una variación en el flujo del campo magnético. Entonces, en eso consiste el sistema de generación. A partir de mover un elemento conductor dentro de un campo magnético, pues se genera ese campo eléctrico o esa corriente que se genera dentro del sistema y puede utilizarse para cualquier cosa. Ese es el principio. Aparte de eso, pues también existe un controlador electrónico el cual él trata de monitorizar que las condiciones del generador funcionen de una forma confiable. Entre esos, pues puedes tener un sistema de movimiento de las aspas para tratar de controlar si existen grandes velocidades del viento. Otros elementos que están pues asociados es la torre. Y para las torres existen diferentes tipos de torres, pues eso sí ya dependerá desde el punto de vista estructural de qué es lo que se quiera soportar
desde el punto de vista de aerodinámico y de peso la torre. Entonces existen diferentes tipos de torres. También existe lo que yo les había dicho, la veleta. Esta veleta pues permite de una u otra forma ayudar a determinar tanto la dirección como la velocidad del viento, cual es muy utilizado para el sistema de control, optimizar al aerogenerador. ¿Qué ventajas tiene esta energía? Que es una fuente de energía segura y renovable, no produce emisiones a la atmósfera, genera residuos, salvo los de la fabricación de los equipos y el aceite de los engranajes del aerogenerador. Se dice que se trata de instalaciones móviles cuya desmantelación permite recuperar totalmente la zona. Se habla que tiene un rápido tiempo de construcción. Es una buena fuente de energía para sitios aislados. Tiene un beneficio económico para los municipios afectados. También pueden recibir un canon o una mensualidad por el uso del suelo. Su instalación es compatible con muchos usos del suelo. Crea muchos puestos de trabajo. ¿Qué inconvenientes tiene? De pronto su impacto visual, su instalación genera una alta modificación del paisaje. Se dice que también tiene un impacto sobre la avifauna, es decir, sobre las aves, dado cualquier toque que puede existir con las aves, con estas palas. También no se conoce nada de pronto desde el punto de vista si estos sistemas pueden modificar el comportamiento habitual de migración que tienen las aves. También tiene un impacto sonoro, el roce de las aspas con el aire produce un ruido constante. Se dice que la casa mínima debe estar a 200 metros de un dispositivo de estos aerogeneradores. También se habla que su imposibilidad de ser zona arqueológicamente interesante, es decir, tampoco se puede ubicar en cualquier sitio, en este caso si es una zona arqueológica. Se habla que es una fuente de energía aleatoria e intermitente, resulta arriesgado depender de ella si no se cuenta con algún sistema que la acumule. Entonces, ahí va la importancia de que estos sistemas pues sean colocados en sitios donde verdaderamente los niveles de viento pues sean superiores a los 30 kilómetros por hora y que sean constantes, ¿sí? Para mantener su usabilidad en el tiempo y que esté interconectado a las redes eléctricas para garantizar. Esto era la temática que les traía para el día de hoy. La actividad en qué consiste, pues ahí ustedes abren la actividad y ustedes se van a dar cuenta que yo les compartí una parte teórica de la energía eólica. Entonces yo sé que a partir de lo que les expuse ahorita, pues van a poder comprender de una forma más fácil el material. Entonces ahí lo que les compartí pues va asociado. Se dice que en esta actividad realizaremos un resumen de lo que consiste la energía eólica, un aerogenerador a partir de la lectura que se encuentra en la siguiente hoja. Entonces, ahí está un desglosado de lo que es la energía eólica, de lo que son los aerogeneradores, su funcionamiento, sus partes, que es lo mismo que les di en la presentación, los diferentes tipos de aerogeneradores, que son los mismos que yo les mostré. Qué cosas tienen que tenerse en cuenta a la hora de poder instalarlos, su tamaño, por qué elegirlos, qué características tiene elegir una turbina pequeña y sus aplicaciones. Entonces, si ven este material desde el punto de vista académico, que está bien estructurado, está bien para, digamos, lo que se quiere, que ustedes conozcan estas nuevas fuentes de energía renovables que en la actualidad están siendo implementadas. Hay algunos países que desarrollados que es prácticamente bandera para ellos el uso de estas energías alternativas, conociendo ya los efectos del cambio climático. Espero que para todos hubiera sido claro el desarrollo de la actividad y la temática que vamos a abordar en esta primera actividad.
Buenos días, estimados estudiosos. Iniciamos formalmente nuestra clase hoy, 28 de julio. Inicialmente les voy a mostrar la actividad de cátedra y después vamos a mirar la actividad de tecnología. Sí, señor. Les voy a compartir, ahí deben estar visualizando en estos momentos la actividad de cátedra. Entonces, vamos a continuar esta parte inicial con la parte de la violencia hacia la mujer. Vamos a ver otros aspectos desde el punto de vista de los conflictos de pareja, que pues trae una repercusión en este caso, pues vamos a enfocarnos un poco más a lo que le sucede a la mujer y cómo desde el punto de vista de ella pues se afecta por las diferentes situaciones que se da con respecto a lo que se conoce como la violencia de género. Entonces se dice que en la escuela la violencia de género tiene muchas formas de expresarse. Una de estas es la violencia en el noviazgo. La violencia siempre persigue perpetuar una determinada relación de poder. En el caso de la violencia contra las mujeres, esa relación de poder es la que perpetúa su sumisión con relación a los hombres. La escuela está en una posición extraordinaria para intervenir, puede modificar los elementos que permiten que suceda y así evitarla, identificarla tempranamente y reparar sus consecuencias. Entonces, miren la importancia de que toda esta parte se conozca desde el punto de vista de la escuela. Entonces, después les presento unas terminologías, lo que es sexo, lo que es género. Pronto sexo, ese término lo conocen muy bien. Vamos a centrar más en la parte de género, que se habla que es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones que se construyen social y culturalmente a partir de las diferencias sexuales y subyacen los conceptos de feminidad y masculinidad. La construcción de género influye sobre la conducta, las funciones, las oportunidades y la valoración de los hombres y las mujeres y sus relaciones. Son creación del ser humano. También cuando se habla de equidad e igualdad, se dice dos cosas iguales no necesariamente son justas. Por ejemplo, ofrecer a todos los alumnos de una aula pupitres iguales es injusto con los zurdos que necesitan pupitres que se adapten a sus características. El concepto de equidad reconoce que las mujeres y los hombres tienen necesidades diferentes, como control de acceso a distintos recursos y que debe hacerse lo necesario para corregir esos desequilibrios. Se habla de otro ejemplo, pues permitir el ingreso a la universidad únicamente el desempeño en un examen es igual para todos, pero no necesariamente justo. Se dice que hay sectores de la población que no han tenido las oportunidades para prepararse bien para un examen, por lo que quedarían excluidos. Destinar una proporción de cupos para admitir a estudiantes menos privilegiados que además serán acompañados por un tutor para mejorar sus probabilidades de éxito buscaría corregir los desequilibrios y lograr un poco más de justicia. Sería menos igual pero más equitativo. Perder ese concepto nos permite tomar acciones desiguales pero justas, que permitan superar las limitaciones construidas socialmente que los jóvenes tienen. Entonces, hay un análisis consecutivo entre estos dos términos, ¿sí? Es decir, lo que es justo y lo que es igual, lo que es equitativo. Entonces, vale la pena que entrar a analizar y a que lo revisen. Ahora vamos a mirar ¿qué es la violencia contra las mujeres o violencia de género? Se dice que esta forma de violencia se ejerce para perpetuar la relación de poder existente entre hombres y mujeres, manteniéndolas en un estado de sumisión. Cuando un hombre condiciona el aporte económico familiar a una determinada conducta de su pareja femenina o cuando la amenaza o cuando la golpea para mantenerla controlada, está ejerciendo una violencia de género. Esta forma de violencia la puede ejecutar la pareja, pero también familiares mayores, empleadores, traficantes de mujeres y proxenetas y funcionarios públicos, entre otros. Se dice que la violencia en contra de la mujer no es el resultado de una aberración personal del agresor, sino que responde a una cultura, a una comprensión colectiva del papel de los hombres y las mujeres en un determinado contexto social. Yo muchas veces le había dicho que las mujeres sumisas tenía sus implicaciones desde el punto de vista cultural, que en algunas culturas está muy arraigada
en el caso colombiano existe, pero también se ha dado, digamos que las mujeres han dado un poco más un salto a tratar de mejorar esas condiciones con respecto a las que se tenían en la antigüedad. Un ejemplo claro, pues si ustedes lo pueden visualizar con sus nonas. Se habla también que la violencia contra la mujer ocurre en distintos contextos socioeconómicos y educativos, pero su impacto es mayor cuando no es reconocida como violencia ni por la víctima ni por la sociedad. Ahora otro tema interesante, lo que es la violencia en el noviazgo, que alguno de ustedes lo haya podido vivir, o puede ser que sea una situación futura que la encuentren. Se dice que ocurre en el contexto de una relación romántica que está comenzando. Al igual que en todas las otras formas de violencia, hay una intención de establecer una determinada relación de poder consonante con los mandatos culturales y sociales. Es decir, el novio establece las reglas de poder en la relación. Sabemos que estamos ante un problema de violencia de noviazgo cuando la chica teme a su novio. El miedo es una emoción fundamental en la dinámica de cualquier forma de violencia porque facilita el control de la relación. Se dice que cómo se establece esa relación de poder. Se establece fundamentalmente a través de la construcción social de género. Lo que varones y hembras han aprendido como su papel en la sociedad. Para cada comunidad esto tiene sus características especiales, pero siempre basadas en la distribución desigualdad del poder. Se habla un término bien complejo, que vale la pena que ustedes lo entren a leer también y analizar, es la diferencia de edad. Es un elemento de riesgo. Vamos a ver qué sucede con respecto a esa terminología. Se dice que además de la diferencia de poder entre varones y hembras dada por la cultura, la diferencia de edad en adolescentes está asociada con diferencias de poder en sí mismas. Un joven de 19 años tiene plenos derechos ciudadanos, con frecuencia gana dinero y puede actuar sin consultar con sus padres. Eso lo pone en una posición de poder respecto a una chica de 14 o 15 años. Adicionalmente, el joven mayor maneja más herramientas de asertividad que los adolescentes de 14 o 15 años. Esta desventaja adicional es utilizada para facilitar el establecimiento de la relación inequitativa de género. Se dice que cómo se manifiesta. La manifestación más temprana suele ser de control de la conducta de la novia. Expresiones como no me gusta que te vistas así, no quiero que salgas con tus amigas, son comunes en la relación abusiva, pero rara vez son identificados como una forma de violencia. Por el contrario, con frecuencia son interpretadas como una manifestación de afecto verdadero. Si estos mecanismos de control de comportamiento de función es fácil escalar a otras formas que incluyen la humillación, la violencia física y sexual. Ahí les relaciono 3 casos como ejemplificar cómo se puede ver ese tipo de violencia. Se dice que Katiuska tiene 13 años, va para el liceo, ha comenzado a recibir las atenciones de Anthony de 20 años. Él dejó la escuela en 3er año para trabajar como colector y ahora maneja una buseta. Anthony le dice a Katiuska que ella es muy madura y que no parece que tuviera 13 años, que es más mujer que otras mayores que ella. Katiuska se siente halagada y ha comenzado a salir con Anthony. Salir con un muchacho mayor que ella y que además tiene un trabajo le hace sentir importante y protegida, pero tiene sus desventajas. Ella solía salir con sus amigas y vestirse de una manera particular y Anthony se lo prohibió. A ella le parece tierno que él esté pendiente de cómo se viste o como quien está. Hace unas semanas le apretó el brazo y le dejó morado cuando la vio con una amiga que a él no le gusta. Katiuska se asustó, Anthony le pidió perdón. Es que me pongo como loco cuando no me haces caso. Nuevamente Katiuska le parece que es signo de afecto que él se ponga como loco por ella y lo perdonó. La primera relación sexual entre ellos fue forzada, ella no quería, pero nuevamente él se puso como loco por ella y la violó. Miremos el otro ejemplo. Soreris tiene 13 años, estudia 2º año. Henderson está en 5º año y tiene 18. Henderson ha comenzado a frecuentar a Soreris y le dice que le gusta porque es muy madura para su edad y que parece mayor. La profesora guía a Soreris ha notado el interés de Henderson y decide realizar una intervención en el aula de Soreris. Soreris aprende que es muy peligroso poner situaciones de desigualdad de poder. Y le dice a Anderson que ella de verdad no está tan madura como él cree, que es mejor que se busque una de su tamaño. Miremos el tercer caso. Eneida tiene 15 años, siempre ha sido una chica muy segura de sí misma. Desde hace unos meses ha comenzado a salir con Ernesto, que también tiene 15 años. Se conocen desde niños porque son vecinos
y van al mismo liceo. Pero Eneida ya no siente tan segura de sí misma, sigue siendo buena alumna y sus profesores la aprecian, pero Ernesto ha comenzado a presionar para que no participe en las actividades deportivas de la escuela porque él prefiere que pase más tiempo con él. También ha comenzado a criticar el interés que Neida tiene en el grupo de jóvenes de la iglesia local. Ernesto le dice que si ella tiene novio no tiene nada que estar buscando en la calle. Entonces esos tres son escenarios donde se puede dar ese aspecto de que la persona por ser mayor de edad y crearle una diferencia entre lo que dice la parte del mando de poder, pues afecte o una otra vez daña a la otra persona, en este caso que es la mujer. Ahora vamos a mirar cómo prevenir la violencia contra la mujer. Se dice que existe un concepto en la relación del empoderamiento como una herramienta para evitar la violencia en contra de la mujer. Ese empoderamiento implica no solo un cambio personal por parte de las mujeres, sino un cambio de cultura prevalente con respecto al rol de los hombres. Y mujeres en la sociedad. La Organización de Naciones Unidas ha identificado el empoderamiento como una herramienta fundamental en el logro de las metas del miedo. ¿Qué es empoderamiento? Se dice que el empoderamiento se refiere al proceso de apropiación por parte de las personas de las herramientas que le permitan ejercer sus derechos con un sentido de responsabilidad compartida para decidir por sí mismos. Las personas necesitan tener la información pertinente, pero además deben entender que tienen el derecho de tomarse las decisiones y no subordinarse a que otros decidan por ellos. ¿Qué logra empoderar a las mujeres? Las chicas empoderadas son menos frecuentes víctimas de reconocer situaciones de riesgo, pero además son capaces de identificar el abuso y salir. Por otra parte, existe una empoderamiento facilita que no ocurre sentirse capaz de decidir autónomamente en el contexto escolar, pero no así en su casa y en sus acciones románticas. Es frecuente que los padres esperen que sus pequeñas sigan las expectativas de buen desempeño escolar, pero que tan pronto pasen de niñas a adolescentes comiencen a esperar comportamiento femenino de sus hijas y aspiren que sean novio, y que sea ese quien tenga la responsabilidad de mantenerlas. Ahora vamos a mirar algunas actitudes o comportamientos que se evidencian en las mujeres que son empoderadas o jóvenes empoderadas. Dice que ellas expresan sus opiniones aún ante gente que podría ser potencialmente ajena a información que evitan o manejan el conflicto. Se dice que describen y evalúan sus propias habilidades, entienden los cambios de esta, que aprenderlo de buenas decisiones que tienen. También que sus decisiones evalúan, toman decisiones, se involucran en actividades con pares y organizaciones. Están conscientes de los derechos que las protegen, conocen las autoridades que las representan y expresan sus opiniones sobre cómo la comunidad. Están familiarizadas con la historia, valores y expectativas de la comunidad en la que se está creciendo. ¿Ya me están escuchando? ¿Me están escuchando? No. Bueno, gracias. Listo, entonces, como les venía comentando, es que he tenido problemas aquí con el internet, tal vez que se desconecta. Esto. Glenny, ¿me escucha? Señor. Señor,
Esto, ah, es que parece como si alguien no me estuviera dejando compartir. Pues parece como raro. Bueno, ahí les iré hablando. Esto, la parte que vamos a continuar con este software educativo para seguir aprendiendo más cosas de lenguaje de programación que es CodeMonkey. En este caso, con los nuevos ejercicios vamos a aprender a crear funciones. Esto de crear funciones, ¿para qué sirve? Las funciones son un grupo de código que uno le puede definir una tarea específica. Voy a ver si me compartir. Compartir. Bueno, en ese caso, pues vamos a cambiar de elemento para interactuar con el software. En ese caso pasamos del mico al ratón. Entonces ahora él va a ser nuestro nuevo amigo, el cual lo vamos a programar para poder cumplir cada una de las actividades. Listo. Entonces, para el uso de ahora, el ratoncito, lo que se quiere es que él apile, digamos, en este caso, los palos, para poderle dar la posibilidad que el mico pueda pasar por esa quebrada. Entonces, vamos aquí a introducir unas nuevas funciones. Estas nuevas funciones, en este caso, se llama la función grab y la función drop. Que en este caso, la grab, ella permite seleccionar un elemento, es decir, que el ratoncito lo coja y baja y vaya y lo deje en el sitio. Entonces, en este caso, inicialmente le estamos diciendo al ratoncito que por favor camine una distancia hasta el más. El más que es, pues es el pedazo de palo de este travesaño, y que después que realice ese movimiento, por favor, coja el palo con la función graph, después con step se dirija a donde está la apply, o también podemos colocar de una vez automáticamente y que él vaya y deje el palo donde está piñando los otros palos. Listo, entonces eso es digamos, el nuevo entorno con que se va a trabajar, pero ahora nos vamos a intencionar mucho más cerca a lo que yo quiero que ustedes empiecen a mirar, qué es lo que son las funciones. Entonces, vamos a mirar cómo se crea una función. En este caso, la estructura de una función viene de la siguiente forma. Entonces, primero, pues viene el nombre de la función. En este caso, la función se llama goto. Si yo quiero, la llamo así o la llamo de otra forma, como yo quiera. Lo voy a llamar ir.
la voy a llamar así, ir para, se llama la función. Entonces esta función tiene una sintaxis donde nosotros le debemos introducir una variable de entrada. En este caso la variable de entrada es A, que A ¿qué va a ser? Pues va a ser lo que nosotros querramos cuando llamemos la función. Entonces, por defecto, la función lo que va a hacer es que cuando yo le introduzca la variable A, ella va a ir con la función U a donde está A. En este caso puede ser que el puente, el bridge, o puede ser el pi, que en este caso es donde está todos los palos, o puede ser donde está el más, que es donde está el otro palo. Entonces, ¿esa función para qué me sirve? Cada vez que la utilice, me puede servir para redirigirme hacia un sitio. Entonces, en este caso, para ir a coger ese palo y venir a dejarlo aquí donde está todo este pi, lo que voy a decir que primero le voy a decir que ir para el puente. Después de ir para el puente le voy a decir, oiga, vaya para donde está el palo, que en este caso es el más. Cuando suceda eso, ¿qué tiene que hacer? Pues por favor, coja el palo con la función graph que le había mostrado en el ejercicio anterior. Y después de eso, ¿qué tengo que hacer? Pues debo hacer lo mismo, volverme a ir para el bridge, pero después de ir al bridge, debería ir al pi. Entonces voy a colocar eso en el código, le voy a decir que ir para, nuevamente para el bridge. Y también le voy a decir ir para el pi. Y después que vaya donde el pi, pues me deje el palo. En este caso, la variable A, que va a ser la variable de entrada de mi función, primero la voy a cargar con el puente, después lo voy a cargar con el palo, después la voy a volver a cargar con el puente y después la voy a cargar con el palo. Es decir, este código me sirve para redireccionar al ratón y que se desplace las posiciones hasta donde yo quiera que vaya. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Este código lo estoy utilizando como si fuera una función, de tal forma que cada vez que necesite esa función para que realice algo, pues lo que tengo que hacer es colocarla. Entonces, ahí ustedes ven que va hacia el puente, se vuelve al puente y deja el... ¿Cómo yo puedo llamar la función? Como yo quiera. Yo la puedo llamar también, llamar soy Simón. Entonces, esta función soy Simón, pues, ¿qué me permite? Redirigirme y desplazarme hasta el elemento que yo le dé como variable de entrada, que en este caso es la variable que vaya después de la palabra Simón. Entonces, le digo, soy Simón, ahora soy Simón, me dice, voy a utilizar para ir al bridge, al puente o al bridge. Después voy a utilizar esa misma función soy Simón para que vaya a donde está el palo. Después para que retorne al puente y después para que retorne a donde están las piletas. Entonces, ¿cuál es la ventaja de crear funciones? Pues uno puede optimizar el código. ¿Por qué? Porque ustedes pueden coger un código específico para que realice una tarea específica. Si queremos mirar otro ejemplo, y podemos visualizar este ejemplo, en el cual puede irse por este palo y después cogerlo y ponerlo aquí donde está el pi. Y después se puede coger el otro palo y volver a ir a hacerlo donde está el otro pi. En este caso ya nos crearon la función, entonces no tenemos que hacer nada, se llama goTo. Entonces, con goTo yo puedo ir a por este palo y irlo a dejar, cogerlo, después desplazarme al pi y dejarlo. Esto mismo
lo puedo replicar para el otro palo, en el cual, pues, ¿qué tengo que realizar? Pues cambio el meshes, porque este es, se entiende que es el mesh 0 y este es el mesh 1, para que realice el mismo proceso. ¿Sí está claro cómo se utilizan las funciones? Bueno, listo. Entonces, hasta ahí queda la clase de hoy. Les agradezco mucho la participación. Le agradezco mucho la participación a todos. Eso, nos vemos dentro de 8 días. Las actividades ya están cargadas en el modo para que empiecen a trabajarlas. ¿Listo? Le agradezco mucho su participación. Si existe cualquier pregunta, cualquier inquietud, pues me dicen. Yo les envié ahí el link para que accedan a la página y cumplan cada una de las actividades. Yo sé que ya varios ya han desarrollado buenas capacidades en programación y les rinde desarrollar rápido las actividades.